Hola de nuevo, chicos. Vamos a hablar ahora de los géneros informativos. El primero de ellos, el más importante, sería la noticia, quizá por la abundancia de ellas en todos los canales que hay de comunicación, como puede ser televisión, radio, internet y la prensa escrita. Básicamente, la noticia lo que recoge es una información veraz y objetiva, es decir, una información contrastable, que no tiene de alguna manera esa carga subjetiva que le puede dar un articulista. Tiene que tratar un acontecimiento novedoso, de actualidad y que tenga interés para un gran número de personas. Si no, la noticia, digamos, no tiene éxito. Para que exista una buena noticia, de alguna manera hay que pasarla por el test de las 6 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué hecho está ocurriendo? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo se han producido los hechos? Es decir, la explicación de los hechos. Nos acordamos de cualquier acontecimiento importante del siglo XXI, como puede ser el atentado contra las Torres Gemelas o cualquier otro acontecimiento de índole política, bélica, económica, etc. Aquí tenéis algunas imágenes de lo que es el periodismo en la actualidad. En muchos países el periodismo está perseguido, hay periodistas en prisión simplemente por contar la verdad, porque es una de las claves para entender el buen periodismo. En segundo lugar tenemos otro documento importante que es el reportaje. El reportaje es la ampliación de una noticia. Generalmente hay reportajes en televisión, incluso en radio, en internet, pero en la prensa escrita nos lo encontramos sobre todo en los dominicales, es decir, en aquellas publicaciones de todos los periódicos, el ABC, el País, La Razón, El Mundo, etcétera, etcétera, donde aparecen, digamos, esas noticias de la semana más ampliadas. Generalmente ocupan varias páginas y tienen gráficos, fotografías y otros elementos que no son estrictamente lingüísticos. El reportaje debe ser o debe tender, digamos, a la objetividad. Debe ser objetivo, aunque también se permiten ciertas licencias. Es de mayor extensión, hay una mayor libertad expresiva, es decir, el autor puede expresarse con mayor autonomía, digamos así, y también entran en juego algunas de las opiniones del periodista, como dice este texto. Es decir, el periodista también se puede, de alguna manera, pronunciar sobre lo que está pasando, pero no es un texto subjetivo en sí, es un híbrido. Bien, la estructura típica es el titular, la entrada y el cuerpo. El titular puede aparecer en negrita o en otros colores, ya que estamos hablando de un texto que aparece fundamentalmente en revistas, en periódicos dominicales. La entrada es un avance de lo que está ocurriendo y el cuerpo es el desarrollo completo, incluido gráficos, fotografías, etc. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es el conflicto bélico, de lo que es o de lo que supone un conflicto bélico. Vemos dos soldados o un soldado al fondo, un reportero. Esa imagen es muy gráfica porque lo que nos quiere decir es que el reportero de guerra, en este caso, lo importante, lo que tiene que hacer es documentar. No puede entrar en el conflicto, no puede tomar parte, simplemente tiene que documentar aquello que está ocurriendo. Muchos de ellos han perdido la vida, por cierto. Los géneros de opinión también son muy abundantes en la prensa. El más llamativo, digamos, es el editorial. El editorial es un género de opinión que está escrito de manera amena, de manera sencilla, por el equipo de redacción de un periódico. Es decir, no aparece una firma de un periodista, sino que la firma, en realidad, es la firma del periódico. Es la interpretación de un hecho que ha ocurrido hace poco tiempo, puede ser ese mismo día o el día anterior, o algo que está ocurriendo durante un periodo de tiempo y que es analizado por ese equipo de redacción. Por lo tanto, hay una carga subjetiva importante. Siempre tratan temas de actualidad y ocupa un lugar preferente en el periódico. La estructura la tenéis ahí: exposición de los hechos, explicación crítica, justificación de los juicios emitidos, es decir, de las opiniones, y una conclusión. No tiene por qué seguir este orden. El artículo es otro género periodístico importante. Aquí podemos hablar de un género que es subjetivo, porque sí lleva firma, es decir, el artículo tiene que ir firmado por el autor, tiene que aparecer expresamente la persona que lo escribe. Cuando el artículo tiene forma de columna, pues recibe ese nombre y aparece generalmente en la parte posterior de los periódicos. Bueno, depende también
el tipo de publicación, pero siempre tiene esa forma, digamos, alargada, en vertical, por eso se le denomina columna. El artículo, sobre todo, tenemos que decir que es digamos, un texto subjetivo, que se basa, por supuesto, en una noticia de actualidad. Luego hay algo que se llama los géneros mixtos. En los géneros mixtos estamos, de alguna manera, mezclando la valoración personal con la objetividad, pero si os dais cuenta, en la mayor parte de textos periodísticos, excepto la noticia, ocurre esto. ¿Cuál es la peculiaridad de la crónica? Pues que la crónica valora hechos que están ocurriendo en el transcurso de un tiempo concreto. Por ejemplo, puede haber una crónica deportiva de un partido de fútbol, puede haber una crónica de una guerra, es decir, o de un día en una guerra, pero también puede ser una crónica que sea durante un periodo de tiempo en un conflicto bélico, o puede ser una crónica de una pandemia, como está ocurriendo hoy en día. Es decir, narrar acontecimientos que están pasando en un periodo de tiempo. Hay muchos tipos de crónica, crónica social, política, sanitaria, religiosa. Generalmente lo que aparece en televisión es mucha crónica política, mucha crónica bélica, desgraciadamente. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos que no se pueden practicar, digamos, en el mundo del periodismo. Quitando la primera imagen, que es una imagen de refugiados que están pasando la frontera húngara para llegar a Europa, en la parte de la derecha aparece una señora con una cámara y una flechita sobre ella. Bueno, pues en esa foto, digamos, estamos viendo algo que no se debe hacer en el periodismo. Si os fijáis, esa periodista es la misma que aparece en la parte de la derecha, dándole una patada a un inmigrante que está cruzando la frontera húngara. Es decir, el periodista no se puede inmiscuir, no se puede meter en asuntos de los que él, digamos, no forma parte. Él simplemente está constatando, está grabando algo que está ocurriendo y no puede participar de ello. Solamente tiene que documentarlo. Y también es importante, en la imagen de abajo, entender que la prensa no se puede vender al dinero, sino que tiene que ser veraz y que tiene que ser lo más objetiva posible. Digamos, una de las máximas de la prensa es la verdad por encima de todo, la información y la verdad. Imágenes de otros momentos del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Son imágenes que han dado la vuelta al mundo. Y bueno, pues aquí vamos a hablar simplemente de lo que es la noticia, comentario o el artículo de opinión. La noticia, comentario o artículo de opinión es un tipo de texto que aparece en la prensa, que va firmado y que generalmente suelen practicarlo los escritores, ¿no? Son firmas muy conocidas que fichan, digamos, los periódicos para que de alguna manera, de forma muchas veces esporádica, de vez en cuando, puedan escribir algo sobre la actualidad o sobre otro tema. Puede ser de literatura, puede ser de música, y que, bueno, creen opinión también entre las personas que leen ese periódico. Por lo tanto, la noticia, comentario o el artículo de opinión, ya digo, es un texto subjetivo, generalmente con una firma conocida, con un autor conocido, de reputado renombre, y que puede tratar muchísimos temas, no necesariamente de actualidad, puede ser de muchos tipos. Bueno, pues aquí hemos visto básicamente los textos más importantes de la prensa, y la publicidad pues también forma parte de ella, porque la publicidad es una forma de financiar la prensa y bueno, pues hoy en día también está considerado un arte bastante importante.